RCR, la red que comunica y une al Perú. Nuestro invitado en esta oportunidad es el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ¿no? Es un reconocido experto en Derecho Internacional, analista en Política Internacional, historiador y docente universitario. Como siempre, es un gusto platicar con usted, doctor Rodríguez Mackey. Muy amable. José, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación que siempre me formulan. Vamos a analizar el tema de Cuba. Ayúdenos un poco a entender lo que está pasando en Cuba, ¿no? Porque yo leía con atención su último artículo en el diario Correo, ¿no? Y donde usted lo que enfatiza es que no hay una reacción de la comunidad internacional, ¿no? Y preocupa la indiferencia de muchas organizaciones, de muchas instituciones, una de ellas la Organización de Estados Americanos, y también yo agregaría incluso la propia señora Michelle Bachelet, ¿no? Que es una representante de Naciones Unidas, ¿no? O sea, hay una preocupación muy tibia, diríamos, en la región frente a un tema tan delicado como es el tema cubano, ¿no? Efectivamente, José, como muy bien anotas, preocupa y mucho cómo el continente le viene dando la espalda a Cuba, al pueblo cubano. No es posible para nadie, es un asunto nuevo, no hay ningún secreto, son 60 años que el tema de Cuba está en la carpeta de cualquier país, de cualquier cancillería del continente. Es decir, para la política exterior de los países de la OEA, no es un asunto del cual podrían asombrarse. Y da mucha pena, pero al mismo tiempo esas tibiezas manifiestas, es una vergüenza, déjame decírtelo, que ante la evidencia incontrastable de una ausencia de democracia, de un pueblo que sale a las calles empujado por la pandemia, la respuesta del régimen de Díaz-Canel ha sido la represión, como hemos visto en las últimas horas, días, y no haya habido comunicado ni pronunciamientos realmente en el nivel esperado. No es posible. Aquí tienen que desenmascarar a un régimen policíaco, totalitario, y para eso hay que decir las cosas con el verdadero sentido y poniendo los puntos sobre las íes, y eso no está pasando. Y la Cancillería peruana, que es donde estamos, que es nuestro país, ayer ha sacado un mensaje por Twitter vergonzoso, porque decir que aspira y espera que dejen que la gente salga a las calles a manifestarse es decir simplemente a medias o nada, cuando la idea era que el Perú soberanamente condenara lo que está pasando en la isla. Y además, y esto fue la corona de la vergüenza, hemos visto cómo pedir que actúen en convocación democrática, como si eso hubiera en Cuba. Nunca hemos tenido un torretagle en ese nivel y estamos realmente muy preocupados por esta suerte de actitud que no va con la tesitura de una cancillería históricamente, tradicionalmente ponderada. Ahora, estas movilizaciones, estas protestas, estas marchas que se han generado en los últimos días en Cuba, que se inició el fin de semana, una convocatoria virtual a través de internet, y el domingo, ¿no?, puso los reflectores mundiales, se ha continuado lunes y martes. Poca información ya se tiene debido a que el control que existe en los medios, en además las interconexiones tanto por internet, tanto por telefonía, ¿no? Usted también apunta con mucha precisión. Si no hay apoyo internacional, va a ser en vano que los jóvenes cubanos muestren al mundo la situación en la que se encuentran. Y esto es real, ¿no? En otras oportunidades hemos visto, ¿no?, lo que ha ocurrido en otras latitudes, ¿no? La presencia de
observación permanente a los casos, a los problemas, pero en Cuba, con esta indiferencia y sobre todo con la falta de una cabeza visible, ¿no? En Cuba que pueda, de una u otra manera, ir concentrando toda esa, digamos, motivación que tienen con el paso de los años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir si la comunidad internacional no muestra un atisbo de preocupación allí? Pues fíjate, José, lo que va a pasar es que tengamos un nuevo episodio como el maleconazo de 1994 y esperemos 25 años más para que los cubanos salgan otra vez a las calles. Mira, el régimen es tan policíaco, como muy bien dices, que en los días siguientes no es que se haya ido apagando, sino que es tal la brutalidad del sistema policíaco que han encarcelado a muchos jóvenes en esos calabozos que usaba Fidel Castro en 1959 y 60, y cuando sabes que en poco tiempo incluso llevaron a muchos fusilamientos. Entonces, tenemos que lanzar el verdadero grito de la democracia. Si el mundo, si el continente, si la OEA no realmente se pone de pie para asumir un frente, esto va a continuar dominado por Díaz-Canel, que por supuesto sigue siendo el monaguillo de los Castro, se muere de miedo y sabe perfectamente que el grueso de las Fuerzas Armadas cubanas, que está integrado por gentes que no fueron parte de la revolución, que ya quieren cambio, sabe perfectamente que sus propios coetáneos, que tampoco estuvieron como él, no estuvieron durante la revolución porque no habían nacido, pues también quieren cambios, y él se siente sujetado a esos viejos que dominan todavía la cúpula en el partido, en esta unidad que es, a mi juicio, una conspiración histórica. La democracia tiene que venir una política internacional para defenderla desde afuera. Hace rato debió convocarse, por ejemplo, José, la reunión de cancilleres en el marco de la OEA. Pero ¿qué cosa estamos esperando para que se haga? Cualquier país puede, de manera legítima, como lo dice la Carta de la OEA, promover y ponerlo en agenda para que se vea en el marco de este órgano, que es el más importante de la OEA, conjuntamente con la Asamblea General, para que se pudiera ver primero con cancilleres, pero ni eso quieren hacer, porque tenemos que ser claros. Este aire que ha cogido el progresismo de la izquierda en América Latina, han sabido aprovechar las vulnerabilidades en los pueblos que está dejando la pandemia a su paso, y como es el arribismo ideológico, aprovechan la circunstancia, el acto factum de la pandemia, para querer crear este marco en la región y no hacer nada y emitir solamente pronunciamientos que ya te dije que no corresponden a la decencia internacional de un Estado, a la moral planetaria que debe tener en el sistema internacional. Y vemos en la otra vereda, como contraparte a esa indiferencia que usted dice de parte de la Organización de Estados Americanos, pronunciamientos, en las últimas horas hemos visto pronunciamientos apoyando al régimen cubano de parte de Maduro, hemos visto de parte de López Obrador en México, del gobierno de Ortega en Nicaragua, del Foro de Sao Paulo, hemos visto del presidente de Argentina, ¿no? El presidente Fernández, e incluso, ¿no?, el candidato de Perú Libre en Perú, Pedro Castillo, ¿no? O sea, hay una corriente que apoya abiertamente, ¿no? Pero por el lado de lo que usted dice, el Foro Continental, que es la OEA, no hay ni siquiera un pronunciamiento, tratándose de un tema muy crucial como es la defensa de la vida, la defensa de los derechos humanos, ¿no? Mira, José, yo puedo entender en esta dinámica que Nicolás Maduro o Daniel Ortega se pronuncien a favor
de la defensa de lo que ellos llaman el sistema comunista en la isla. Y los puedo entender porque finalmente son un triángulo, una actividad tripartita de conspiradores que viven allí apoyados, etcétera, casi en simbiosis. Pero no lo puedo entender de un México que fue históricamente uno de los países abanderados para defender la democracia en el continente, partido de cuántas doctrinas del derecho internacional y de la democracia, y menos lo puedo entender en el Perú, cuando todos los políticos de la izquierda peruana están en silencio como si fuera Viernes Santo, y entonces no dicen nada, y el señor Castillo no es capaz de condenar. Cuidado que entonces podríamos estar a puertas del inicio de una desnudada política exterior del Perú que se sumará al ALBA que ya existe, y esta visión que nunca ha sido traditio en la política exterior peruana. El Perú ha sido siempre un país muy respetuoso de los procesos internos, pero de allí a mirar pasmados y de brazos cruzados lo que pasa en la isla, en Cuba, es realmente un despropósito completo. Y el señor Castillo, más allá de ideologías, debería haber condenado lo que se está pasando con esta violación flagrante de los derechos humanos de quienes solamente están buscando libertad, democracia, como corresponde a la vida social de cualquier país. Ahora, uno de los argumentos del presidente Díaz-Canel en Cuba, doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, es que el persistente bloqueo económico de Estados Unidos impide, ¿no?, el desarrollo de Cuba, ¿no? Ayer también he escuchado con atención las palabras del canciller cubano en esa misma línea, ¿no? En honor a la verdad, usted que analiza bastante, sigue de cerca justamente la política internacional. ¿El bloqueo estadounidense puede estrangular de tal manera la situación en Cuba después de 60 años? ¿O es que los cubanos no han sido posibles de establecer capacidades de desarrollo y la política que ellos implementan, que es el comunismo, tampoco ha sido capaz de superar los problemas? Mira, yo te agradezco esta pregunta de fondo que me haces, porque se ha creído y ha surgido un mito en el tiempo, decir es muy fácil, porque por Estados Unidos Cuba no ha podido avanzar, que se ha quedado en el tiempo. Tremenda mentira. Mira, es verdad que Cuba fue suspendida de la OEA en 1961, pero luego en los años 90 eso acaba y Cuba es soberana y no ha querido volver plenamente a la OEA. Entonces ahí es un tema de voluntad unilateral que Cuba no ha querido. En segundo lugar, no es verdad que el bloqueo que le hizo Estados Unidos haya impedido que Cuba pueda tener interacción con el mundo entero. Estados Unidos, cuando bloquea, hace embargo, es decir, que sus empresas no pueden negociar con Cuba, pero no le impide a Cuba que negocie con el mundo. Eso no existe, pero le han dicho al mundo de que por Estados Unidos nada ni nadie puede entrar en la isla. Tremenda barbaridad y tremenda mentira. Lo que pasa, José, es que el régimen cubano, sabiendo que el modelo caduco, obsoleto, quimérico del comunismo, que nunca ha funcionado, por eso vino el derrumbe en 1989, la caída del muro de Berlín en el año 91, cuando se produce la desintegración de la Unión Soviética, se quedaron sin nada, sin piso, y tuvieron que buscar otros escenarios. Ahora hay un gobierno en Estados Unidos demócrata, y claro, el gobierno demócrata también es como en pinceladas, no hace mucho, no es el republicanismo que es más fuerte, más directo, pero hay que pedirle respetuosamente al presidente Joe Biden para que asuma una postura mucho más directa y no solamente de instar al tema cubano desde lejos. Es necesario que Estados Unidos lidere
la política internacional del continente, qué es lo que el pueblo cubano está queriendo. Salen a las calles, pero necesita que haya un correlato del continente. Por esa razón, el mejor marco para que incluso Estados Unidos pueda actuar es la OEA. El secretario general Luis Almagro ha dado algunos pasos, pero son insuficientes. Hay que ser muy claro, muy contundente, y mientras no haya ninguna de esas medidas, me temo que la fuerza del régimen, que es extraordinariamente policíaca y represiva, pues va a seguir haciendo de sus anchas, sojuzgando a un pueblo que ya no da más. Muy bien, como siempre, yo le agradezco al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ¿no? Experto en Derecho y Política Internacional, historiador y docente universitario, la amabilidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar con usted, mi estimado doctor. RCR, la red que comunica y une al Perú.